Sean todos bienvenidos. Antes de continuar con la serie Desesperanza inducida, indefensión aprendida, para un mejor entendimiento y por su importancia, debo responder públicamente un comentario que puede ser también de valor para otros seguidores. La persona que me escribe dice: ¿podría explicarme cuando tengas tiempo por qué, si la vida cristiana es algo que es espiritual, entonces por qué el cristiano se ve involucrado en temas políticos? Pues te diré que toda conducta humana, toda, en una sociedad es un acto político. ¿Por qué? Porque impacta directamente en la convivencia, en lo que tú manifiestas al medio donde tú estás conviviendo, en las leyes y también en el poder terrenal vigente en ese momento. Un cristiano hace política de manera inevitable a través de su testimonio de vida, porque su fe y sus acciones se manifiestan en una sociedad. Cuando hablan de Dios, cuando cuidan a un enfermo, cuando alimentan a un hambriento, cuando protegen a un desvalido, con eso está participando e influenciando activamente las estructuras de un sistema que tiene otras formas y otros métodos, y tú estás estableciendo, impartiéndole los tuyos. Esto te da un rol político, pero no del tipo partidista humano. La política partidista busca el poder terrenal, los votos y el control de las personas. En el caso nuestro no, la política del reino de Dios busca transformar la sociedad desde el interior del corazón y la conciencia de los seres humanos, promoviendo ¿qué? La reconciliación entre las personas y el servicio al necesitado por encima del control sobre los demás. Jesucristo ejerció una política de transformación relacional y estructural. ¿Y cómo lo hizo? Al colocar la dignidad del ser humano como prioridad, como centro, la justicia para los oprimidos, el perdón a los enemigos y la verdad por encima de las ideologías, inaugurando así una nueva forma de orden social. Él no buscaba reformar el imperio romano, como muchos pensaron, sino establecer una ciudadanía completamente nueva, la ciudadanía de Dios en la tierra. Cada acción que tomamos cuestiona el orden social establecido cuando prefieres obedecer los valores del evangelio antes que las normas corruptas de una sociedad. Ahí estás transmitiendo una influencia. Con esa actitud estás asentando un precedente político de resistencia. Cuando el cristiano fomenta el amor, la misericordia, el perdón y la justicia en un entorno ideologizado, individualista, egoísta o violento, está manifestando un acto radical que altera el orden social vigente. De allí que la postura ética de un cristiano ante un gobierno exige promover la justicia y la dignidad humana, valores fundamentales de la doctrina cristiana. De allí que rechaza la sumisión ciega y propone actuar mediante la defensa pacífica de los derechos, la desobediencia civil ante leyes inmorales y la promoción del bienestar común. Señalar la injusticia, la corrupción y la opresión, al igual que hicieron los profetas bíblicos. Incluso Jesucristo, ¿a qué se dedicó? A defender a los marginados, a los oprimidos, empleando ¿qué? Medios no violentos para exigir cambios, negándose a cumplir leyes injustas que vulneran tus principios de fe. ¿Por qué? Porque la ley divina está por encima de las leyes humanas. Interceder por los gobernantes es bueno. ¿Para qué? Para que cambien de actitud y asistir materialmente y espiritualmente a los oprimidos es vital. Construir una sociedad basada en la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos de todos, no de uno poco, sino de todos, formando conciencia ciudadana y fomentando la libertad de expresión. En la Biblia podemos ver más de 30 líderes políticos elegidos directamente por Dios. Estos personajes
ejercieron funciones como jefe de Estado, primeros ministros, gobernadores o jueces civiles. Ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, José fue primer ministro del Imperio egipcio, con poderes legislativos, judiciales y ejecutivos absolutos. Josué fue comandante militar y líder político religioso del pueblo de Israel. Los jueces de Israel fueron 15 jueces como máximo, gobernantes de la confederación tribal, ejercían el máximo poder judicial, administraban la justicia y también la defensa militar. Débora, una mujer que fue jueza y jefa política. Gedeón fue un estadista y un estratega militar. Samuel, último juez y legislador nacional. Un grupo de reyes de la monarquía israelita, como Saúl, que fue el primer rey de Israel, el rey David, que fue líder político y militar, que fundó un imperio regional unificado y próspero. El rey Salomón, gobernante del mayor esplendor económico de su tiempo. Ezequías, que fue rey y reformador del Estado. El rey Josías, que fue líder político y judicial. Un grupo de altos funcionarios en imperios incluso extranjeros, como Daniel, que fue primer ministro en Babilonia y Persia. Esther, la reina, que fue consorte del imperio persa. Mardoqueo, que fue líder funcionario de la corte del palacio persa. Nehemías, gobernador en la provincia de Judá. Zorobabel, líder político del retorno del exilio. Y muchos más que te pudiera contar. Es decir, todo cristiano es un embajador del reino de Cristo. Ser embajador significa que tienes una misión diplomática en esta tierra, en este mundo. Eres representante del gobierno del cielo. Tu lealtad principal está con el reino de Dios. Un embajador vive en un país extranjero, pero no pertenece a ese país. Su trabajo es defender los intereses de su reino, de su rey. Y como cristiano, tu tarea y la mía es promover los valores del cielo en la tierra. No debes casarte con ideologías humanas ni partidos políticos terrenales. ¿Por qué? Porque tú eres un representante escogido y elegido por Dios ante las naciones de la tierra. El impacto político que causó Jesús no radicó en la búsqueda de cargos públicos o en la insurrección armada, sino que proclamó el inicio de un nuevo gobierno, el reino de Dios. En el contexto del imperio romano, fíjense bien, afirmar que existía otro rey y que él era de otro reino, eso era un acto inherentemente político y subversivo. Y Jesús desafió directamente las estructuras de poder de su época a través de acciones concretas. Su mensaje central fue: el reino de Dios se ha acercado. En el siglo I, ubíquese allí, hablar de un reino nuevo y diferente rivalizaba directamente con el señorío del emperador romano César. Sin embargo, Jesucristo denunció públicamente la corrupción de las élites políticas y religiosas de su época, que estaban mezcladas, y formó incluso una comunidad alternativa, es decir, reunió un grupo heterogéneo para hablarles de ideas de libertad diferentes a las que decía el imperio romano. Eso era muy peligroso, donde incluso Jesucristo incluyó a un celote, que era un revolucionario político contra Roma, y a un publicano, que era un recaudador de impuestos para Roma, logrando que vivieran ellos dos en paz bajo una nueva lealtad común. Es decir, si vemos todo esto, vemos que Jesús sufrió incluso una ejecución que fue política, porque la crucifixión de Jesús era la pena romana exclusiva para los rebeldes políticos, a los sediciosos y a los esclavos insurgentes. Incluso el cartel sobre su cruz que decía Rey de los Judíos era un cargo estrictamente político de traición a Roma. Cuando un cristiano habla sobre temas que también tienen implicaciones políticas, no necesariamente está haciendo política partidista, muchas veces está procurando aplicar principios bíblicos en la vida pública y social.